Hola, hola, mis adorados adictos a las telenovelas turcas. ¿Cómo los trata la vida, ese torbellino de emociones que a veces se asemeja tanto a los dramas que vemos en pantalla? Espero que estén de maravilla, con su taza de café o té humeante al lado, listos para sumergirse en una nueva aventura por los recovecos de las pasiones, los secretos y los giros argumentales que nos tienen completamente cautivados con cada nueva producción que nos llega desde la lejana y fascinante Turquía. Soy, y como siempre me llena de alegría tenerlos de vuelta en este nuestro rincón de encuentro, un espacio dedicado a explorar juntos el universo inagotable de las series turcas. Hoy vamos a abordar un tema que estoy segura ha resonado en el corazón de muchos de ustedes, una experiencia que, ya sea en la vida real o en la ficción televisiva, nos ha dejado con el alma en vilo y el corazón latiendo a 1000 por hora, esos amores que, creímos se desvanecían como humo pero que de repente emergen con una fuerza arrolladora, como un volcán en erupción. Y es que en este laberinto de emociones que son las telenovelas turcas, al igual que en el intrincado juego de la vida, el corazón a veces decide tomar un camino, explorar un sentimiento, pero luego con el tiempo pareciera que las sendas se desvían, que el destino nos lleva por otros derroteros. Y es justamente cuando ese camino que creíamos abandonado, se cruza con un nuevo amor, cuando el drama, la intensidad y la incertidumbre se disparan a niveles estratosféricos. Así que prepárense porque hoy vamos a indagar en esos momentos cruciales en los que un personaje decide decir adiós a un capítulo del pasado, para abrir las puertas a una nueva oportunidad, un nuevo romance, una nueva aventura que en muchos casos viene cargada de más drama, más intriga y más tensión que la mejor de las obras de teatro. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones y pasiones, quiero recordarles, como cada semana, que si el contenido que les ofrezco en este espacio les gusta, les entretiene, o les resulta revelador, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Además quiero invitarlos a que al finalizar este recorrido por los amores turcos, me dejen sus comentarios. Quiero saberlo todo. Quiero conocer sus opiniones sobre las series que vamos a mencionar hoy, cuáles son sus personajes favoritos, qué giros argumentales los han dejado sin aliento. Y si alguna vez han tenido la oportunidad de vivir un triángulo amoroso tan dramático y apasionante como los que vemos en la pantalla. Y ahora sí, mis queridos seriéfilos, sin más dilación, démosle rienda suelta a esta exploración por los corazones turcos que se rehacen, que aman, que sufren y que vuelven a amar. Comenzaremos este viaje con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el panorama de las telenovelas turcas, una producción que logró robarnos el aliento, suspirarnos hasta la saciedad y que ahora nos mantiene pegados a la pantalla, con el corazón en la garganta Senkal Kapm. Sí, me refiero a la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, personajes a los que dieron vida con maestría y carisma inigualables, la talentosísima Hande Erçel y el encantador Kerem Bürsin. Esta serie, que es un cóctel perfecto de romance, comedia, intriga y drama, nos introduce en la vida de una joven florista, Eda, que por azares del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso y reservado arquitecto Serkan. La trama, que se construye sobre el clásico Enemies to Lovers, una fórmula que, seamos sinceros, nunca falla, nos sumerge en un torbellino de emociones desde el primer capítulo. Durante la primera temporada fuimos testigos del nacimiento de una química innegable entre Eda y Serkan. Sus discusiones chispeantes, sus coqueteos sutiles, sus miradas cargadas de significado, todo era un derroche de magia, de pasión, de esa conexión que nos hace creer en el amor verdadero. Pero como sucede en la vida, y también en las telenovelas, la felicidad no está garantizada, y los obstáculos y las pruebas no tardan en aparecer. Un quiebre doloroso, una separación que nos dejó con el corazón roto, marcó el final de la primera temporada, y aunque todos esperábamos con ansias la reconciliación, la segunda temporada nos sorprendió con nuevos desafíos, nuevos personajes y nuevos amores. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde nuestro tema de hoy cobra especial relevancia. Aunque Serkan, o mejor dicho, el personaje que interpretó Kerem Bürsin, nunca logró olvidar por completo a Eda, el guión lo llevó a explorar otros caminos, a conocer a otras mujeres, a descubrir nuevos sentimientos y a hacernos dudar, al menos por un momento, si la historia de amor entre Eda y Serkan era, en verdad, el destino. Y aunque finalmente el amor entre ellos triunfó, la trama exploró con inteligencia y sensibilidad, cómo, después de una ruptura, es posible pensar que el amor se ha ido para siempre, que nuestro corazón está listo para amar a otra persona. Pero profundicemos un poco más en un aspecto específico de la serie que es crucial para nuestro debate de hoy.
Como mencionamos anteriormente en la segunda temporada, Serkan no está junto a Eda, de hecho, está atravesando un delicado proceso de recuperación de salud, tras sufrir un accidente y experimenta algunos vacíos en su memoria. En medio de este torbellino personal, Serkan comienza a desarrollar una cercanía especial con otra mujer, una compañera de trabajo que lo acompaña en su proceso de recuperación. Esta relación, aunque no llegó a convertirse en una historia de amor propiamente dicha, generó en el espectador una gran incertidumbre sobre el futuro de la relación con Eda. Y aunque esta nueva relación no fue el gran amor de Serkan, sí nos muestra cómo en la vida, después de un amor que se siente perdido, siempre existe la posibilidad de encontrar el apoyo, la compañía y el cariño de alguien más. A veces ese alguien no es el amor de tu vida, pero su presencia se convierte en parte fundamental del proceso de sanación y crecimiento personal. Ahora cambiemos de escenario y hablemos de otra producción que nos ha tenido pegados a la pantalla, noche tras noche, semana tras semana, Ask Mankin Tikam. Esta serie, protagonizada por la carismática Burcu Özberk y el galán Ilan Sen, nos cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se casa muy joven, pero que termina divorciándose debido a problemas económicos y diferencias en sus ambiciones. Años después, el destino, caprichoso como suele ser, los vuelve a unir, pero ahora en circunstancias muy distintas. Ozan se ha convertido en un exitoso y adinerado empresario, mientras que Esra trabaja en su empresa, lo que genera un choque de mundos y de sentimientos. Y como era de esperarse, el rencor, los reproches y los sentimientos reprimidos no tardan en salir a flote, convirtiendo su relación en una montaña rusa de amor y odio. La serie nos muestra el tira y afloja constante entre estos dos personajes que se aman y se odian con la misma intensidad, pero también nos presenta la posibilidad de que, después de una relación fallida, uno pueda encontrar un nuevo camino, un nuevo amor, una nueva oportunidad de felicidad. En esta serie vemos claramente cómo Ozan, a pesar de seguir amando profundamente a Esra, intenta rehacer su vida y se abre a la posibilidad de una nueva relación, aunque en el fondo, todos sepamos que su corazón siempre pertenecerá a Esra. Es interesante cómo la serie explora las diferentes etapas del duelo amoroso, desde la negación hasta la aceptación, y cómo a veces el corazón nos juega malas pasadas, llevándonos a buscar consuelo en otros brazos, en otros besos, en otras miradas que, al final, resultan ser un espejismo. Lo que hace que esta serie sea relevante para nuestro tema de hoy, es cómo plantea la idea de que el amor no es un destino único, sino un viaje con diversas estaciones, y a veces, esas estaciones nos llevan a lugares inesperados, a relaciones que no creímos posibles, y a sentimientos que nos hacen dudar de lo que creíamos inamovible. Cambiemos ahora de registro y adentrémonos en una serie que ha generado bastante debate y controversia en redes sociales, Yalan. Esta historia, protagonizada por Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, nos sumerge en la vida de Seyran y Ferit, una pareja que se ve obligada a casarse debido a un acuerdo familiar, sin que exista amor de por medio. Al principio, su relación es un verdadero caos, un campo de batalla donde las discusiones, los malentendidos y las infidelidades están a la orden del día. Pero poco a poco la convivencia forzada y el destino, siempre tan impredecible, hacen que entre ellos nazca un sentimiento genuino, un amor que por momentos se siente más como una montaña rusa que como un cuento de hadas. Lo interesante de esta serie es que nos muestra cómo la vida, y los guionistas, nos pueden sorprender en cualquier momento. A lo largo de la trama, hemos visto a Ferit, aunque profundamente enamorado de Seyran, intentando encontrar el amor en otros lugares, principalmente en su exnovia Pelin, un personaje que ha provocado más de un dolor de cabeza a los seguidores de la serie. Y aunque muchas veces nos desesperemos con su comportamiento impulsivo, su indecisión y sus errores, esta situación nos hace reflexionar sobre cómo el corazón, a veces, se confunde, se desorienta y busca refugio en lugares que no son los correctos, en relaciones que no le aportarán la felicidad que busca. En Yalan vemos cómo Ferit intenta una y otra vez volver a una relación del pasado, mientras que Seyran, aunque lo ama con todo su corazón, intenta dejarlo ir, sanar sus heridas y abrirse a nuevas posibilidades, lo que plantea la posibilidad de que los amores que creíamos perdidos puedan volver, no necesariamente de la misma forma, y no necesariamente con la misma persona. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de una serie que, si bien no se centra tanto en la trama de olvidar un amor para encontrar otro, sí nos presenta un personaje que, después de sufrir una gran pérdida amorosa, intenta reconstruir su vida y volver a creer en el amor, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Bar Arduk y Burcu Birizik, nos cuenta la historia de Kuzgun,
un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia, con el único objetivo de vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. En su camino se reencuentra con la mujer que amó en el pasado, pero su relación se ve marcada por el rencor, la desconfianza y los secretos que ambos guardan. Si bien, la trama principal de la serie no gira en torno a un nuevo amor, el personaje de Kuzgun, luego de sufrir una traición que lo dejó devastado, se abre a nuevas oportunidades de amor, aunque siempre con el peso de su pasado a cuestas. Y es que en la vida real, muchas veces nos aferramos a los recuerdos, al dolor y a las heridas del pasado, pero la serie nos enseña que es importante soltar esas cadenas y permitir que nuestro corazón se abra a nuevas personas, aunque el proceso sea difícil, doloroso y lleno de obstáculos. Y finalmente, para cerrar este fascinante recorrido por los amores que se olvidan, pero que resurgen con más fuerza que nunca, quiero mencionar brevemente Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem y Can, dos personajes que se enamoran en el contexto de una agencia de publicidad. Aunque esta serie es más conocida por su romance divertido, ligero y lleno de momentos cómicos, también tiene momentos en los que la pareja se separa, se aleja y explora otras relaciones. Aunque no es el tema principal de la serie, los intentos de Can por encontrar una nueva pareja luego de sus problemas de memoria y su separación de Sanem, demuestran cómo, después de una ruptura dolorosa, uno puede buscar el cariño y la compañía en otras personas, aunque al final, el amor verdadero siempre termine encontrando su camino de vuelta. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este apasionante viaje por las series turcas y sus amores que van y vienen, que se pierden y se encuentran, que nos hacen sufrir y nos hacen soñar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estas historias llenas de pasión, de drama y de emociones que nos tocan el alma. Hemos visto cómo los personajes, al igual que nosotros en la vida real, a veces sufren decepciones amorosas, se equivocan, toman decisiones erróneas, pero también tienen la valentía de intentarlo de nuevo, de perdonar, de soltar y de abrir sus corazones a nuevas oportunidades, a nuevos amores y a nuevas posibilidades. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Recuerden que este espacio es de todos, que sus opiniones son valiosas para mí, y que me encanta leer sus comentarios. Así que no olviden dejarme sus impresiones sobre las series que mencionamos hoy, cuáles son sus personajes favoritos, qué otros temas les gustaría que exploráramos en próximos vídeos y cualquier otra cosa que quieran compartir conmigo. Antes de despedirme, los invito a que si este vídeo les gustó, le den like, lo compartan con sus amigos que también son fanáticos de las series turcas, y se suscriban al canal para que sigamos creciendo juntos. Y recuerden, el amor, al igual que las series turcas, siempre nos sorprende con sus giros inesperados, así que mantengan sus corazones abiertos, sus mentes receptivas y sus almas listas para la próxima aventura. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, mis adorados adictos a las telenovelas turcas.